Que el Señor Jesús me los bendiga a todos mis hermanos, donde quiera que están en este momento. Les mandamos un caluroso saludo con mucho cariño aquí con mi familia. Y bueno, vamos a empezar este servicio nuevamente dándole gracias al Señor Jesús y cantándole cantos, alabanzas. Y también con la enseñanza vamos a tener un momento. Amén. Así es que el Señor Jesús me los bendiga a todos nuestros hermanos y a los que vayan a ver estos videos también, que sean para su vida de un propósito en Dios, que no los miren por verlos, sino que haya una bendición de un llamado de Dios, de una transformación, de un arrepentimiento, de una esperanza de vida a través de la misma palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a empezar cantando un canto de adoración al Señor así. Gracias, Señor Jesús, te damos las gracias una vez más por tu bendición tan grande, Señor Jesús. Me acerco ante ti con fe en mi corazón para recibir toda mi bendición. Me acerco ante ti en completa humillación, reconociéndote como Señor y Rey.
vamos a empezar entonces la enseñanza de esta hora y este día. Ya vamos a ir a las escrituras que están en Juan capítulo 3, verso 16. Una escritura muy conocida. Vamos a hablar en esta hora de esta escritura. Vamos a gracias al Señor por su palabra también que nos da, ¿verdad? Su palabra es medicina, nuestros huesos, es alimento, nuestra alma. En Juan capítulo 3, verso 16, dice así en el nombre del Señor Jesús, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sean manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien. Quiero hablar de este tema hoy, de esta es la obra de Dios. El mensaje anterior estuve enseñando también tomando un texto como mensaje, como pensamiento de la pregunta que dijeron aquellos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, y yo enseñé o estuve dando la palabra del Señor que se necesita fe para poder poner en práctica la obra de Dios, las obras de Dios. En este caso, dije que se necesita fe y conocimiento, fe, por ejemplo, en el Señor Jesús, antes que nada, y conocimiento también de la palabra de Dios, porque si nuestra fe no está fundada en Jesús, y si lo que conocemos no es la verdad, pues simplemente es una fe, pero en algo que no es en Dios, no es la doctrina sana. Por lo tanto, Jesús dijo que pues un ciego guía a otro ciego y cae en un hoyo ambos. Y en fin, estuve enseñando de qué se debe de hacer, ¿verdad? Entonces, como requisitos puse como en énfasis la fe y el conocimiento de la verdad. Pero ahora, también sacando de ese texto, ¿verdad? Que está en Juan 6:29, cuando Jesús dijo, esta es la obra de Dios. Cuando Él contestó, dije, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él contestó, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Por eso tomé como texto esta escritura de Juan 3:16. Porque ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, quiero poner como en énfasis entonces que esta es la obra de Dios. Este será el pensamiento y el tema de la enseñanza, que esta es la obra de Dios. Ya no que es qué debo de hacer para ponerla en práctica, porque ya lo expliqué la vez pasada. Pero quiero enfocarme de que esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es el único medio que Dios ha dado, el único medio para que el hombre sea salvo. Esta es la obra de Dios, la salvación tan grande que Dios nos ha regalado, que Dios ha traído a toda la humanidad. Y en eso quiero enfocarme, de que el Señor ha hecho una gran obra, una obra única, que es para redimir al hombre del pecado, para perdonar sus pecados, para libertarlo de la cautividad. Es algo que Él mismo había profetizado desde un principio, y
pues muchos yo sé que conocen cuál es la obra de Dios, ¿verdad? Pero vamos a compartirlo de esta manera hoy. Desde Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor está hablando ahí con la serpiente y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. El Señor está profetizando desde un principio que iba a ser una obra de salvación, una obra de remisión. El hombre cayó en el pecado y el Señor estaba hablando de que un día vendría por medio de la simiente de la mujer uno que el Señor estaba en sus planes, en su conocimiento ya, digámoslo así, predestinado. Vemos aquí en las Escrituras, en Isaías 7:14, que el Señor sigue el anuncio. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto es, Dios con nosotros. Y que tiene cumplimiento en Mateo capítulo 1 y el verso 18 en adelante. Dice Mateo capítulo 1 y el verso 18, dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Aquí vemos que el Señor está dando cumplimiento a las profecías y a su plan, ¿verdad? El único plan que conocemos como creyentes. Yo sé, los que conocen las escrituras bíblicas, los que les ha sido revelado también el mensaje de la gracia de salvación, como decía el apóstol Pablo. Aunque hay muchos que no creen, tienen otras creencias, otras doctrinas, pero estoy hablando de los que han creído de que el Señor ya dio cumplimiento de esa profecía del Mesías, del Salvador del mundo que vendría. Porque aquí está diciendo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que había prometido el Señor desde un principio, como también el Salmo 130 y el verso 8 dice así: espere Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ellos tenían una esperanza viva de esperar en el Señor, de que viniera ese momento anhelado, esperado, deseado, del Mesías, del Redentor de Israel, del Salvador. Por eso el Señor nos ha regalado este maravilloso don, el maravilloso regalo de la salvación, que ahora nosotros también abrazamos y tenemos, aunque no éramos o no somos judíos de sangre, pero también ha sido regalada para nosotros la promesa, como dijo ahí en Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Lucas capítulo 2 y el verso 8 en adelante, voy a leer también como esa promesa maravillosa del Salvador. Lucas capítulo 2, verso 18. Dice así: perdón, del 8 en adelante. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño,
Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es el Mesías. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Sí, el mensaje maravilloso que ellos recibieron, que los ángeles dijeron que tenían buenas nuevas de gran gozo para ellos y para todo el pueblo, que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es una maravillosa buena nueva. Por eso es la obra maravillosa de nuestro Dios. Una obra perfecta, una obra maravillosa para redimir al hombre pecador, para redimir al alma del hombre, para que no vaya a condenación. Qué maravillosa obra tenemos de parte de nuestro Dios. Voy a entrar más en escrituras, en el contexto. Cuando Jesús se presentó, cuando Jesús ya estaba anunciando la buena nueva, cuando Jesús vino y empezó a hacer de verdad ese objetivo de la obra de Dios, vemos en Lucas capítulo 5 y el verso 32 que dice: Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mire la maravillosa obra de Dios. La maravillosa obra de Dios nos llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados, de que dejemos la manera perversa o vana o manera torcida de vivir, la manera alocada de vivir, y con esta esperanza que hay, con esta obra maravillosa de Dios que hay hoy en día todavía, porque sigue la gracia de Dios hasta el día de hoy, Dios nos llama al arrepentimiento. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos. Por supuesto, no hay justo ni siquiera uno. Pero ¿cuál fue entonces su propósito? Venir a llamar a los pecadores, a todos los pecadores. De hecho, se le juzgaba en el contexto porque él entraba en casa de personas que pues eran pecadores. Eran publicanos que estaban cobrando impuestos, lo tenían como personas aborrecibles, despreciables. Pero Jesús entraba allá y decía: también aquí ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y no he venido a llamar a justos, sino que entraba donde estaba la necesidad, donde estaban los enfermos. En otra ocasión dijo ahí: los que están con salud no tienen necesidad de doctores, pero los que están enfermos tienen necesidad. Y Jesús sabe que nosotros, tú y yo, estábamos perdidos, y llegó a nuestra vida
para sanarnos, para redimirnos, para limpiarnos, porque Él a eso vino a salvarnos, vino a perdonar nuestros pecados a través del arrepentimiento de nuestro corazón, para darnos perdón por nuestros pecados. Es una maravillosa obra de Dios. Esta es la obra de Dios. También en Tito 2, 13 y 14 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Qué maravilloso es esto, que la obra de Dios transforma el corazón del hombre. La obra de Dios no es como la obra de los hombres, como doctrinas de hombres, doctrinas antibíblicas, que solamente llenan los corazones de los hombres, como dice la Escritura, de glotonerías, de falsas doctrinas, de ambiciones personales y un montón de cosas que podríamos añadirle, de religiosidad. Pero la obra de Dios transforma el corazón, da una vida nueva. Al pecador lo transforma de ser un hombre perverso, un hombre arrepentido, un hombre agradecido con Dios. Una transformación como aquellos que delante de Jesús dijeron: Señor, al que le hemos robado, Señor, le devolvemos 4 veces. O sea, un cambio de vida. Aquellos que fueron sorprendidos en pecado, el Señor le decía: no te condeno, vete y no peques más. Eso hace la obra de Dios, una nueva vida. Qué maravillosa es la obra de Dios. Veamos en Juan capítulo 1 también, verso 7 en adelante. Dice así, verso 6 en adelante, perdón, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Me detengo un momento aquí en esta escritura para añadir. Mire, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, o sea, Dios, que es la luz de la vida, dice que venía a este mundo. Y Él estaba en el mundo, puesto que Él lo hizo también. Dice: el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo general, los hombres que están en el mundo, no le conocieron. Verso 11 dice: a lo suyo vino. Cuando vino a lo suyo, está hablando de que vino a hacer la obra maravillosa que conocemos como la obra de Dios. Jesús vino en ese cumplimiento que desde el principio el Señor habló y dijo que de la simiente de la mujer vendría aquel Salvador para toda la humanidad, aquel que vendría a redimirnos. Jesús vino a lo suyo, Jesús vino a morir en una cruz, derramando su sangre preciosa. Él vino a lo suyo, Él vino enfocado, vino con aquel propósito firme de cumplir, de llevar a cabo la preciosa y maravillosa obra de Dios. Esa luz de Dios vino a este mundo. Pero qué pena todavía añadir aquello que leímos en Juan 3, que los hombres menospreciaron la luz y amaron más las tinieblas que la luz. Es triste, por eso no todos
hoy conocen la obra de Dios y no todos aman la obra de Dios. Pero esta es la obra maravillosa de Dios. ¿Cómo estaríamos si no existiera este regalo, este don maravilloso, la justicia de Dios? Estuviéramos bajo condenación, bajo la ley. Pero gracias doy a Jesús, dijo Pablo, cuando decía, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Sí? Pero también cuando decía que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía, gracias doy a mi Dios, a Cristo Jesús, que me ha librado de la muerte y de la condenación del pecado. Porque por la ley conocimos el pecado y nos dimos cuenta que éramos unos ladrones, asesinos, adúlteros, mentirosos, idólatras, perversos, etcétera. Por medio de la ley, pero la ley quedó en ese ayo que dice la Biblia cuando vino la gracia, cuando apareció aquel cordero inmolado, cuando murió en aquella cruz horrenda y derramó su preciosa sangre, nos limpió, nos lavó con su preciosa sangre. Dice la Escritura que llevó en su cuerpo nuestras enfermedades. Esas no se refieren físicamente, se refieren a nuestras enfermedades espirituales. Dice que Él llevó todo el peso del pecado de toda la humanidad y por su llaga fuimos nosotros curados. Él vino a lo suyo. Él vino y lo cumplió. Ahora aquí sigue añadiendo, y los suyos no le recibieron. La humanidad, no solamente el pueblo de Israel. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra gran oportunidad, de que al creer en Él no somos condenados. Al creer en Él tenemos el regalo de la vida eterna. ¿Sí? Dice aquí, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús, el Cristo. Ahí está este regalo maravilloso. Él vino a salvarte. Él vino a darte vida. Esta es la obra maravillosa de Dios. Y la única maravillosa obra de salvación para todo ser humano. Como dice la Escritura en Hechos 4:12. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otra obra. Nadie más murió por nuestras culpas. Nadie más puede morir por nosotros. Solamente uno. Y su nombre es Jesús. ¿Quieres creer en la obra de Dios? ¿Quieres recibir ese regalo maravilloso? Porque Él murió por ti. Para que no vayas a condenación. Él llevó tu culpa, tu deuda, tu acusación en la cruz, derramó su preciosa sangre, anulando el decreto de los pecados que nos condenaban. Él ya hizo su obra. Él ya hizo su parte. Él ya cumplió su propósito.
Él ya cumplió su plan. Él ya hizo lo suyo. ¿Ahora qué corresponde? Ahora corresponde hacer lo nuestro. Dios no hará todo. Dios ya hizo lo imposible. A nosotros nos corresponde hacer lo que debemos hacer, que podemos hacerlo. La Biblia dice que Dios no quiere, fíjate el corazón de Dios. Muchas veces estamos orando, Señor, que se arrepientan las almas, pero si eso ya el Señor lo tiene en su corazón, por eso murió por nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. El propósito de Dios es que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento. Pero esa obra no la va a hacer Dios, de arrepentirnos a nosotros a la fuerza. Eso es nuestra decisión, esa es nuestra obra de arrepentimiento. Aquellos que oyeron el mensaje de Pedro, después que oyeron el mensaje de la predicación de Pedro, vinieron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para los que estén lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios te está llamando a través de su Espíritu, a través de su palabra, a través de su verdad, para que tú le tomes en cuenta que Él vino a morir por tus pecados, pero Él quiere salvarte. Pero tú tienes que hacer tu parte. Yo tengo que hacer mi parte. Ya Dios hizo su maravillosa obra. Esta es la maravillosa obra de Dios, que Él ya la hizo. Pero Él no te puede obligar a arrepentirte. Él no te puede obligar a que des ese acto de fe en tu corazón voluntariamente. Como en el tiempo de Israel, cuando salieron de Egipto y se encontraron frente al mar y estaba el ejército de los egipcios detrás de ellos. Y se encontraron en aquella dificultad. Mira lo que hizo Dios. Dios abrió el mar. Hizo lo imposible. No lo hizo Moisés, lo hizo Dios. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo que marche. Sí, el Señor separó las aguas, pero el Señor no pasó cargando al pueblo de Israel. Ellos tuvieron que caminar en medio de esas aguas. En medio de esos dos murallas de agua, ellos tuvieron que caminar. De igual manera es hoy. Tú puedes creer, yo puedo creer voluntariamente en la obra de Dios. Hoy el Señor no abrió el mar, hoy el Señor abrió el cielo, para que tú y yo tengamos conexión con Él directamente, para entrar no a una Canaán terrenal, sino a una tierra prometida, la nueva Jerusalén. Pero esto se necesita: creer en la obra de Dios, arrepentimiento, tener fe en el Señor Jesús. Bautízate. Esta es tu linda oportunidad. Cree de todo tu corazón, como le dijo Pablo y Silas cuando le preguntó que el carcelero: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijeron Pablo y Silas: cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Dice ahí las Escrituras que ellos fueron a su casa y le enseñaron la palabra de Dios, le enseñaron el Evangelio. Y después de haber sido enseñado, dice que inmediatamente se bautizó él y con todos sus familiares. Ahí está el regalo de la salvación. Esta es la obra de Dios. Él vino a este mundo. Él vino a hacer lo suyo. Hoy nos corresponde a nosotros, como buenos creyentes, en este caso, seguir en la fe, no menguar. Pero para aquellos que van a empezar, este es tu día de salvación. Arrepiéntete de todo tu corazón. Él te limpiará, Él te salvará.
Él te perdonará todos tus pecados. Así es que vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Oremos para que el Señor sea glorificado en esta tierra. Todavía hay quienes van a creer al mensaje de Dios, a la obra maravillosa de Dios. Démosle gracias en este momento. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias porque tú te proveíste, Señor, de un medio. Tú hiciste una obra, Señor, majestuosa. Como dijo Juan el Bautista cuando miró a nuestro amado Salvador y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo, de toda la humanidad. Señor, te damos muchas gracias porque nos has limpiado, nos has, Señor, sanado, nos has libertado. Hoy tenemos, Señor, paz, tenemos salud, tenemos salvación tan grande, Señor. Señor, dice tu palabra que ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y tengas memoria y le visites? Verdaderamente, Señor, somos polvo, somos nada. Pero tu misericordia, Señor, es tan grande que proveíste, Señor, un camino maravilloso. Un camino, Señor, para que el hombre no se pierda. Y Jesús dijo por eso estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Acércate a Dios en el único medio que hay. Cree en la obra de Dios. Cree en el Señor Jesús y tus pecados serán perdonados. Arrepiéntete y bautízate con todo tu corazón y el Señor te dará una vida nueva, porque la obra de Dios transforma. La obra de Dios da una vida llena de esperanza. No te mueras sin Cristo, no te mueras sin esperanza, no te mueras sin haber palpado la obra de Dios. Si tú esperabas una oportunidad, como aquel hombre que estaba en el templo y miró a Jesús y dijo: hoy mis ojos han visto la luz, hoy mis ojos han visto al Salvador del mundo, hoy puedo morir en paz. Pero tú, si no lo tienes, no mueras sin esperanza. No, hoy es tu día. Hoy es el día que Dios te ha regalado esta bella oportunidad para que tú no te pierdas, para que yo no me pierda, porque de tal manera nos ha amado que Él vino a hacer su obra para redimirnos. Esta es la obra de Dios. Creemos en ella, Señor. Creemos en tu verdad. Señor, bendice las almas que están recibiendo tu palabra, aquellos hermanos que han sido edificados. Te damos gracias nuevamente en esta hora, Señor, porque nuevamente hemos podido escudriñar tu palabra, hacer este video, Señor. Te pedimos que sigas bendiciéndonos, dándonos, Señor, el mensaje adecuado para las etapas, para los oyentes, para nuestra propia vida, Señor. Ministranos a todos por igual. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias y que el Señor Jesús los bendiga a todos. Amén.